Los productos alimenticios provenientes de los países del sur forman parte desde hace tiempo de nuestros hábitos o de nuestra dieta cotidiana. El café, el azúcar, el banano, el algodón, el cacao son algunos de ellos. Pero muchas veces ignoramos que detrás de esos productos suele haber una historia cargada de dramas y conflictos sociales. Para unos pocos son fuente de enormes beneficios, para millones de personas fuente de empobrecimiento, explotación y hambre. Desde tiempos de la colonia, los llamados monocultivos han tenido unas consecuencias nefastas sobre el bienestar y la soberanía alimentaria de las poblaciones del sur. El principal atentado histórico contra la soberanía alimentaria ha sido el monocultivo, el modelo agroexportador de grandes extensiones dedicado a un solo producto. Los pueblos han perdido su capacidad de alimentarse porque las mejores tierras van para la exportación. La soberanía alimentaria es el derecho a los pueblos rurales de tener acceso a la tierra, de poder producir para sus propios mercados locales y nacionales, de no ser excluido de esos mercados por la importación hecha por las empresas transnacionales. Y también es el derecho a los consumidores de tener acceso a alimentos sanos, accesibles, producidos localmente. Pero la alimentación aún es un derecho por conquistar. Cada año mueren en el mundo cerca de 30 millones de personas por falta de alimentos y más de 800 millones sufren de desnutrición. Porque cultivar y cosechar para intereses ajenos nunca fue la solución. Hoy, la producción total de alimentos bastaría para alimentar a 12.000 millones de personas, el doble de la población mundial. No es, pues, la falta de alimentos el problema, ni tampoco la falta de recursos naturales. Es precisamente donde abundan los recursos naturales, recurso tierra, recurso agua, en donde existe la mayor pobreza, porque fueron estos lugares tan productivos que fueron el objeto de la colonización, de la conquista. Los pueblos locales que antes gozaban de esos recursos, hoy día por el proceso histórico que empezó con la colonia, están excluidos del acceso a su propia riqueza. Centroamérica, y particularmente Nicaragua, es un buen ejemplo. Con una enorme riqueza en recursos naturales, agua en abundancia y tierras de gran fertilidad, lo más difícil es que su población careciera de alimentos. Sin embargo, la realidad no es así. Y en esto mucho tiene que ver el uso que se le da a la tierra. Nicaragua, como Centroamérica, ha sido tradicionalmente región de monocultivos de exportación. Cada uno de esos cultivos de agroexportación ha tomado otro pedazo del territorio nacional, otra zona con suelos fértiles y ha progresivamente excluido a la gente. Actualmente, Nicaragua es el segundo país más pobre de Latinoamérica. El 78% de la población malvive con menos de $2 al día y cada año cerca de 1 millón de niños y niñas quedan sin posibilidades de asistir a la escuela. La revolución de los años 80, asediada por las presiones de Estados Unidos, no logró cambiar todas las reglas del juego. Lamentablemente, la revolución no logró alterar la estructura de agroexportación. Dejó la vocación principal de la zona rural del país en monocultivo grande de agroexportación, o estatal o privado. Iban perdiendo el apoyo poco a poco de la base social en el campo, precisamente por su incapacidad de cambiar la estructura de la agricultura. Hoy día, en muchas aldeas rurales, la situación es tan precaria que los campesinos reciben del Programa Mundial de Alimentos una provisión de productos básicos para poder sobrevivir. El café es el primer gran monocultivo que se implementó en Nicaragua. 150 años después, se sigue manteniendo como el producto de exportación más importante del país.
Desde finales del siglo XIX, el cultivo del café y su exportación a Europa tuvo un importante impacto económico en Nicaragua. Permitió financiar obras de desarrollo y favoreció el surgimiento de una nueva clase social, la aristocracia del café. El llamado grano de oro también atrajo a Nicaragua a muchos inmigrantes europeos, particularmente alemanes, que se instalaron en la región de Matagalpa. Eddie Kuhl es caficultor y descendiente de estos primeros inmigrantes. El abuelo Otto Kuhl von der Pech era de Kiel, Alemania, y se vino a Nicaragua, ya venía con 12 días de barba, ¿verdad? Lodoso, en una bestia con equipaje, y se dedicó al cultivo del café y a la mecánica, a industrializar el café. El café ha estado con nosotros desde el tiempo de la independencia hasta la fecha, el principal producto de exportación. Le llamamos café en oro nosotros, en Centroamérica y en Nicaragua, porque le da esa riqueza al país. El rojito, como se llama popularmente al café en Nicaragua, se ha mantenido hasta hoy como un rubro importante de la economía del país, a costa, cierto es, de una mano de obra barata y abundante que por necesidad ha trabajado por salarios de hambre. Pero la inestabilidad de los precios y el costo en aumento de los insumos importados fueron haciendo cada vez más riesgoso un negocio que iba sobreviviendo de crisis en crisis, hasta que los precios se desplomaron. En poco tiempo, el quintal de café pasó de $150 a $30. En países tan dependientes del café como Nicaragua, la crisis se hizo sentir de manera violenta, y sus consecuencias fueron terribles para miles de pequeños y medianos productores agobiados por las deudas, cuyas fincas fueron embargadas por los bancos. La caída del precio de café en Centroamérica provocó un grado de miseria y hasta hambruna que no se había visto antes, aún con todas las crisis anteriores. No los dan corte. Nosotros vivimos de los guineos tiernos de las demás haciendas, que vamos a robar guineos tiernos para poder comer. Hoy lo enterraron al chavalito, se murió de hambre, y 6 niños más y 3 viejos que se han muerto. Y otros que ya están inflamados, también ya están con anemia, porque no tenemos ni nada que darles de comer. Empujadas por el hambre, familias enteras bajaron de sus aldeas y marcharon hacia las ciudades buscando la sobrevivencia. Privados de su única fuente de trabajo, miles de peones agrícolas se vieron obligados a mendigar en las carreteras del país. Hace solo 30 años, estos suelos del occidente de Nicaragua eran de los mejores del mundo, con una capa fértil de más de 1 metro, hasta que en los años 60 llegó al país la fiebre del oro blanco. Antes de la llegada del algodón a la zona del occidente de Nicaragua, era la zona más fértil de Centroamérica, de máxima producción de maíz, frijol y de frutales, que suplía a todas las zonas, también El Salvador, Honduras, Nicaragua se alimentaba de esta zona. Pero a finales de los años 60 empezó el cultivo intensivo del algodón, llegándose a sembrar hasta 245.000 hectáreas, lo que representaba una fuente de empleo para unas 500.000 personas. Era la época de la bonanza del algodón. Ponía en circulación una cantidad de dinero increíble. Mucha gente hizo mucho capital. El algodón era tan atractivo que encontramos algodoneros de todas las profesiones, ¿verdad? Algodoneros médicos, algodoneros abogados, algodoneros estudiantes, algodoneros farmacéuticos, es decir, de todo. Pero de esos tiempos, hoy solo quedan las ruinas y los recuerdos. Añoramos la época, pues, porque había muchos compradores que prácticamente se peleaban, por decir así, por comprar el algodón, ¿verdad? Aunque las consecuencias no fueron tan positivas para todos. El crecimiento del algodón desplaza al sector campesino a zonas de poca productividad, laderas improductivas, desplaza la producción de alimentos, de hecho provoca un déficit de producción de alimentos y genera una dependencia hacia alimentos importados también. Hasta que el exceso de producción y la llegada al mercado de nuevos productos sintéticos dieron inicio a la decadencia del oro blanco.
El algodón llegó a su límite en cuanto a precio en el mercado internacional en los años 80. O sea, ya el grado de sobreproducción en el mundo llegó al punto de que ya el precio no era sustentable y se cayó al suelo. Bueno, los costos de producción eran mayores que el precio de venta, ¿no? Entonces ya no era rentable, pues las plagas aumentaron muchísimo y no se podía producir. Pasados los buenos tiempos, ahora solo queda esperar el próximo milagro. Bueno, realmente lo tenemos esperando una oportunidad para que se haga otro tipo de inversión, pues. Podría servir para una zona franca. Pero la época del algodón también tuvo secuelas irreparables. El algodón dejó una destrucción ecológica casi total. Eliminaron todos los árboles de la zona, el suelo erosionado y los insectos todos resistentes a casi todos los insecticidas. En alguna medida yo fui testigo de los bosques que fuimos botando, ¿no? Era una montaña virgen increíble, increíble. Y claro, la tierra era de primera calidad. Y cuando empezamos a botar esa montaña para convertirla en huerta para algodón, me duele un poco lo que hicimos, ¿no? Que fue el despale indiscriminado. Debíamos haber respetado un poco más la naturaleza, creo yo. Pero no solo las tierras fueron dañadas. Los pesticidas también dejaron en la población estragos mortales. Cada día, más de 100 avionetas cargadas de veneno salían a fumigar los campos de algodón y todo lo que encontraban a su paso. El banano ha sido un cultivo de agroexportación tan tradicional en la región que se ha llegado a llamar a los países centroamericanos repúblicas bananeras. En 1932, la tercera parte del territorio cultivable de Honduras pertenecía a una sola compañía bananera, la United Fruit Company, un estado dentro del estado cuyo poder era mucho mayor que el del gobierno. También en Guatemala, cuando en 1952 el gobierno de Jacobo Arbenz afectó mínimamente los intereses de las bananeras norteamericanas, las consecuencias no se hicieron esperar. Fue derrocado por un golpe militar organizado por la CIA. El banano también es típico de otro fenómeno, que es el enclave de una empresa transnacional que tiene casi un territorio soberano dentro de un país donde no se aplican leyes laborales, donde tienen la libertad de explotar de una manera subhumana a la fuerza laboral. Desde hace casi un siglo, el cultivo del banano no ha cesado en Centroamérica, dejando muchos beneficios en las compañías multinacionales y mucha miseria y destrucción en los países productores. El banano en Nicaragua dejó una destrucción ecológica casi sin igual entre otros cultivos. La zona queda inservible para agricultura. Primero nivelan toda la topografía, todas las quebradas y el suelo destruido contaminado con cobre del uso de fungicida que no sirve para nada.